Hola, buenas tardes para todos. Gracias Jaque por la introducción, como siempre. Agradecemos a Dios también por aquellos hermanos que hacen que toda la radio bíblica Siloé pueda estar funcionando en esta tarde. Así que bueno, damos gracias también al Señor porque podemos llevar su palabra. Agradecemos por este ministerio radial que la iglesia Bautista Graciada puede tener. Y bueno, hermanos, aquí en Simplemente Jesús seguiremos estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando expositivamente la carta a los Colosenses. Ya, si Dios quiere, hoy podremos terminar el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Ya vamos a llegar a la mitad de la carta. Pero quiero que antes de ir a Colosenses, vayan conmigo a Hechos, al libro de los Hechos. En el capítulo 20, versículos 29 y 30. Quiero comenzar leyendo este pasaje. Dice así, Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí, que luego de su partida iban a venir lobos rapaces. Y hermano, en el versículo 30 esto es impactante. Dice que de vosotros mismos se van a levantar esos hombres, que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muchas veces nos fijamos solamente en aquellos falsos maestros que están afuera, en aquellas herejías que están afuera, pero muchas veces descuidamos que estos falsos maestros también pueden venir de dentro de la iglesia, que esas falsas herejías pueden venir dentro de la iglesia. Por eso una de las tareas de un pastor es estar velando, es estar observando lo que se predica dentro de la iglesia. Debe tener cuidado con las doctrinas que salen de dentro de la iglesia y que no son bíblicas. Y ese era el miedo que tenía Pablo. Y hermanos, en nuestros últimos mensajes, incluyendo el de hoy, estamos viendo los peligros que pueden acechar al cristianismo. Estamos viendo algunas prácticas que no son cristianas y que se estaban dando en la iglesia de Colosas. Hemos visto el peligro del legalismo. El legalismo, el legalista es aquel que quiere obedecer a Dios para exaltarse a sí mismo, que pensando que al hacer algo él se va a ganar el favor de Dios. Luego vimos el misticismo, que es aquella práctica que busca revelaciones, que busca sueños, visiones, de buscar las experiencias, de buscar las sensaciones. Y en el día de hoy vamos a ver el último peligro que habla el apóstol Pablo, que es el peligro del ascetismo, Entonces vayan conmigo a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16 al 23 y hoy vamos a exponer del versículo 20 al 23. Colosenses 2, versículo 16 al 23. Dice así la palabra. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de reposo. Perdón, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por otra tarde más de poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Te damos gracias por este ministerio de la iglesia, Señor, porque nos permite estudiar las Escrituras, nos permite también llevar el Evangelio de Cristo a aquellas almas que no te conocen, Padre. Te pedimos que seas tú ahora enseñándonos por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo, Señor, que nos enseñes acerca de este peligro, Padre, que puede muchas veces
estar en nuestras vidas y estar también dentro de la iglesia. Te pido, Padre, que ahora todo lo que nos distrae, todo lo que no nos deja estar atento a tu palabra, que tú lo quites, Señor, y que ahora en esta tarde solamente nos centremos en conocer más de ti y en conocer más de tu palabra, Padre. Te pido que me ayudes también en la exposición de este mensaje, a ser siempre fiel a las Escrituras y a lo que tu palabra dice, Señor. Bendice muy ricamente este estudio y también te pedimos por la tecnología, para que aquellos hermanos que estén escuchando puedan escuchar bien y que no haya interferencias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy lo titulé El peligro del ascetismo. Vamos a hablar acerca de qué es el ascetismo y el peligro que puede tener dentro de la iglesia. Y lo dividí en tres partes el mensaje. Primero vamos a ver qué es el ascetismo. Luego vamos a ver la advertencia de Pablo en contra del ascetismo. Y luego vamos a ver la carencia de poder del ascetismo para eliminar el pecado. Repito, ¿qué es el ascetismo? La advertencia de Pablo en contra del ascetismo y la carencia de poder del ascetismo para eliminar el pecado. Vamos con nuestro primer punto. ¿Qué es el ascetismo? Estuve investigando un poco en internet y vi un artículo donde hablaba muy claro acerca de lo que es el ascetismo, y se los voy a leer. Dice: como ascetismo se denomina una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y a la práctica de una vida austera. Eso es importante, la renuncia de los placeres y una vida austera. En este sentido, el asceta asume un estilo de vida en el cual prescinde de las comodidades y de los lujos materiales. Renuncia a satisfacer las necesidades del cuerpo y procura domar las posesiones del espíritu. Las pasiones del espíritu. Así el asceta busca cultivar únicamente los caminos del espíritu. De allí que el ascetismo sea considerado como una doctrina mística y haya sido adoptado por múltiples religiones en el mundo, como el budismo, el islam. Como tal, hay varias prácticas vinculadas al ascetismo, como el celibato, la evitación carnal, es decir, abstenerse de los placeres y deseos de este mundo, el ayuno, que es la abstinencia de la comida, y asimismo el ascetismo puede suponer un retiro del mundo para llevar una vida apartada en el cultivo del espíritu. La palabra que proviene del griego es askesis, que significa entrenamiento o ejercicio. Y en este sentido se asociaba a cualquier forma de disciplina o filosofía práctica. Y originalmente hacía referencia a los guerreros y a los atletas griegos que usaban ese tipo de disciplina para llevar una vida parca, una vida totalmente sacrificada. Un pastor, Sugel Michelén, resume muy bien, en pocas palabras, lo que es el ascetismo, y cito: en otras palabras, el ascetismo es la doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos, dejar de participar ciertos placeres, de ciertas comodidades, llevar una vida rigurosa si nosotros queremos crecer espiritualmente. El asceta cree que por llevar una vida de abstinencia va a encontrar el favor de Dios. Y ahí está el ascetismo, hermanos. Como dije antes, es renunciar a las comodidades de este mundo, es abstenerse de las cosas de este mundo, es apartarse de este mundo. Vamos a mencionar algunos ejemplos que practica el ascetismo. Primer ejemplo, el aislarse del mundo, tener una vida solitaria, privarse de todo el contacto con el exterior. Y eso lo podemos ver muchos en los monjes, cuando ellos se encierran en un monasterio. De esta manera, estos monjes piensan que van a vencer el pecado solamente porque se aíslan del mundo. Ellos dicen: yo me voy a ir a un monasterio, voy a estar solo ahí y de esa manera voy a vencer el pecado en mi vida y voy a lograr tener una comunión más mística con Dios. Ahora, hermanos, por más que tú te vayas al medio de una selva y te metas adentro de una cueva, tú vas a seguir pecando. El pecado seguirá contigo. Jesús lo dijo, Mateo 15, versículo 11.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hermanos, por más que nos queramos aislar del mundo, ir a una montaña y estar solos, de esa manera no vamos a vencer el pecado en nuestra vida. El pecado seguirá a nosotros y seguiremos pecando ahí en medio de la nada, estando solos. Entonces, eso es una práctica del ascetismo. Otro ejemplo, el no casarse. Y eso lo vemos mucho en la Iglesia Católica, donde se ordenan a los sacerdotes, a los obispos, el celibato. Si tú quieres ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, no podés casarte. Es un mandamiento, es un requisito, dicen ellos. Ahora, mis hermanos, el prohibir casarse es una doctrina de demonios, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, miren el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Vieron lo que le dice Pablo a Timoteo? Prohibirán casarse. Hermanos, prohibir casarse a una persona es una doctrina de demonios, es una herejía, es antibíblico. Dios está a favor de la familia. Y lo más normal es que un hombre y una mujer se casen. Entonces yo nunca entendí y nunca entenderé por qué la Iglesia Católica prohíbe eso. Obviamente, cada uno después es libre si quiere casarse o no quiere casarse. Pero Dios, en su palabra, nos dice que podemos casarnos. Otra práctica del ascetismo, el ayuno. Y aquí quiero que escuchen atentamente. El ayuno que promueve el ascetismo es distinto al bíblico. Nosotros vemos que el ayuno es bíblico, lo vemos en la Biblia. Entonces no quiero que piensen que el ayuno es algo del ascetismo. No, el tema es que el ascetismo promueve un ayuno totalmente distinto. Los ascetas piensan que al dejar de comer nos hará más espirituales, o que inclinaremos el corazón de Dios, o lo vamos a enternecer solo por el hecho de estar pasando hambre. Mira, Dios, estoy muriéndome de hambre, hace un mes que no como, ¿no tienes pena por mí? Eso es lo que diría una asceta. Pero nosotros sabemos que ese no es el verdadero ayuno, ese no es el motivo del verdadero ayuno. Los ascéticos solo quieren hacer un espectáculo público de su supuesta santidad. Repito, los ascéticos solo quieren hacer un espectáculo público de su supuesta santidad. Nosotros vamos a Mateo 6, versículo 11, versículo 16, perdón. Cuando ayunéis, no sean austeros, como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está el tema del ayuno, hermanos. Que cuando ayunemos, que no se note que estamos ayunando. Y que lo hagamos con el propósito de tener ese tiempo, de dedicar ese tiempo a Dios. No para que la gente vea que estoy pasando hambre y que me estoy adelgazando y para darle pena a Dios. No, ese no es el propósito. Dice Sujel Michelén, si esa es tu forma de pensar, no solo tienes una visión distorsionada del ayuno, tienes una visión distorsionada de Dios mismo. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios, lo hacemos porque en ciertas circunstancias es apropiado que echemos a un lado todo aquello que pueda ser motivo de distracción, para dedicarnos de manera especial y por alguna causa especial a la oración y a la meditación. Obviamente la meditación de la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, vemos que el cristianismo no promueve el ascetismo. Y esta era una herejía que se estaba dando junto con el legalismo y el misticismo en la iglesia de Colosas. Y es una herejía, hermano, que puede parecer muy humilde por fuera. Abstenerse de todo, aislarse del mundo, puede parecer algo muy humilde, pero no. Es una herejía diabólica. Es una práctica antibíblica que va en contra del Evangelio. Ahora vamos a nuestro segundo punto. Ya hemos hablado de qué es el ascetismo. Vamos ahora a nuestro pasaje, donde Pablo condena esta práctica. Vamos ahora a la advertencia de Pablo en contra del ascetismo, versículo 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? En el versículo 20 el apóstol empieza diciendo, pues si habéis muerto con Cristo. Aquí se refiere a la unión del cristiano con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y a través de eso, mis hermanos, hay una nueva vida. Lo que dijo Pablo en Corintios, hay una nueva criatura. Todo lo viejo pasó, aquí todo es hecho nuevo. Nosotros en Colosenses, capítulo 2, que ya hemos estudiado, versículo 12 y 13, nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nosotros tenemos esa unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Somos una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento ahora. Vamos a Romanos, capítulo 6. Vayan a Romanos, vamos a leer un pasaje bastante largo, pero que habla acerca de esto. Romanos 6, del versículo 1 al 11. Solamente lo vamos a leer para explicar esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí se explica bien lo que estábamos hablando, de esa unión que hay con Cristo, mis hermanos. Estamos unidos con Cristo y hemos muerto con Cristo. Volvemos a Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. La palabra rudimento se refiere a lo mismo que en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es lo mismo que los mandamientos y doctrinas de hombres. En el versículo 22 se nos habla de los mandamientos y doctrinas de hombres. A eso se refiere con los rudimentos. A esos mandamientos, a esas doctrinas de hombres que no van según Cristo. Versículo 21. Tales como no manejes, ni aun gustes, ni aun toques. Hermanos, el ascetismo promueve la abnegación extrema. Cree que puede alcanzar la santidad mediante esta abnegación. No, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no toco aquello, yo no voy a aquello, yo no hago nada. Y de esa manera esas personas piensan que van a crecer en su santidad. Hay una abnegación extrema. Versículo 22.
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿A qué se refiere que se destruyen con el uso? Es decir, que son temporales, carecen de poder para restringir el pecado o acercar a la persona a Dios. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, le dice Pablo a Timoteo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, claro que sí, de hecho la palabra de Dios nos ordena a cuidar nuestro cuerpo. Ahora, debe ser un cuidado razonable y debemos entender que ese cuidado razonable y la disciplina al cuerpo tiene valor temporal, pero no tiene un valor eterno, mis hermanos. Tiene un valor temporal. Son temporales. Y como dije anteriormente, carecen de poder para restringir el pecado o acercar a la persona a Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto. La carencia de poder del ascetismo para eliminar el pecado. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que carecen de poder para liberar al pecador de sus pecados. Mis hermanos, la santidad no se alcanza con el descuido riguroso de uno mismo. La única manera de alcanzar la verdadera santidad se encuentra en Cristo mismo. Recuerden la ecuación de esta carta. Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, que ya lo hemos estudiado, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hermanos, nosotros estamos completos en Cristo, no necesitamos nada. Todo lo que tiene que ver con nuestra santificación se encuentra en Cristo. Hay muchas personas que piensan que una vez que nos salvamos, Dios nos tira una carta del cielo, diciéndonos, mira, hace esto y no hagas aquello. Esto sí y esto no. No, mis hermanos. Obviamente hay mandamientos en las Escrituras que debemos obedecer si de verdad somos hijos de Dios. Pero la verdadera santificación se encuentra únicamente en Cristo mismo. Nosotros como cristianos estamos llamados a conocer más de Cristo, acerca de lo que Él ha hecho por nosotros, de su vida perfecta, de su resurrección. A mí lo que más me gusta en mis devocionales es estudiar a la persona de Cristo. Conocer más de Él. Cuanto más conozca de Él, más voy a querer vivir en santidad. Más voy a querer vivir una vida que le agrade a Él. Más voy a querer imitar a Cristo. La santidad es uno de los frutos del verdadero cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no hay justificación si no hay santidad. Ahora, mis hermanos, como dije, esa santidad no la vamos a alcanzar descuidando nuestros cuerpos, haciendo sufrir a nuestro cuerpo. No, esa santidad se encuentra únicamente en Cristo. A veces vamos a tener que abstenernos de ciertas cosas para nuestra santificación, y eso es importante. En 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. A veces vamos a tener que abstenernos de ciertas cosas que son lícitas, pero lo vamos a hacer porque pueden ser un tropiezo en mi santificación y en mi caminar con Cristo. Un ejemplo, imagínense un hermano que no mira televisión. Ahora, él no lo hace no para hacerse más santo que otros, o no para ganarse el favor de Dios, sino que él lo hace por cuidado propio, por su cuidado de su vida, porque sabe que puede ser un tropiezo en su caminar con Cristo y en su santificación, y prefiere no hacerlo. Ahora, si un hermano mira televisión, no significa que es menos santo que el otro que no mira televisión. Ahí cada uno tiene que ver de qué cosas abstenerse
o qué cosas pueden ser tropiezo para su vida. Pero sí, muchas veces nos vamos a tener que abstener de ciertas cosas que pueden ser piedra de tropiezo en nuestro caminar con Cristo. De hecho, mis hermanos, la negación a nosotros mismos es un requisito para seguir a Cristo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si queremos seguir a Cristo, debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos dejar a un lado nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes, con el propósito de seguir a Cristo y seguir su voluntad. Pero esta práctica, hermanos, del ascetismo, es totalmente contraria a la Biblia, porque promueve de que nosotros nos vamos a ganar el favor de Dios si sufrimos, o si nos abstenemos de todas las cosas de este mundo, si nos aislamos de este mundo, y eso es totalmente antibíblico. Nadie va a ganar el favor de Dios así. Nadie va a crecer en santidad pensando que va a hacer sufrir su cuerpo y de esa manera crecerá espiritualmente. No. A modo de conclusión, para ir terminando, mis hermanos, tengamos cuidado con este enemigo. Recuerden que estamos completos en Cristo y no nos falta nada para nuestra santificación. Todas esas prácticas que hemos visto, el legalismo, el misticismo, el ascetismo, promueven el orgullo, pensando que somos mejores. En el caso del legalismo, haciendo cosas. En el caso del misticismo, recibiendo cosas, es decir, visiones, experiencias, revelaciones. Y en el caso del ascetismo, dejando de hacer ciertas cosas. Pero todas promueven a lo mismo, al orgullo, al yo, a lo que yo hago, y no a lo que hizo Cristo por mí. Estas prácticas, hermanos, pueden parecer, como dije, muy humildes por fuera, pero atacan al Evangelio, atacan a la palabra de Dios, atacan al verdadero cristianismo. Entonces debemos de desechar todas esas prácticas de nuestras vidas y de la iglesia también. Ese era el propósito de Pablo al escribir, del versículo 16 al 23. Pablo escribe acerca de estas tres prácticas, porque él quería que sus hermanos de Colosas tuvieran cuidado con estos falsos maestros que estaban promoviendo estas doctrinas diabólicas. Y para aquellos que no conocen al Señor, el perdón de Dios no se consigue en el descuido riguroso de uno mismo o en privarse de ciertas cosas lícitas de este mundo. El perdón de Dios solamente se consigue por medio de Cristo. Amigo, amiga que estás en Cristo hoy, nosotros somos pecadores y nacemos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo delante de Dios. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz del Calvario. Él vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y en la cruz Él llevó nuestros pecados, llevó la ira de Dios, para que nosotros, por medio de su muerte, por medio de su sangre derramada en la cruz y de su resurrección, ahora podamos tener perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna, reconciliación con Dios. Cristo, solamente Cristo nos puede presentar delante de Dios. Por eso, amigo, amiga, cree en Cristo Jesús, arrepiéntete y cree en Él, y serás salvo. Es la única manera de poder encontrar el favor de Dios, es en Cristo Jesús. No importa lo que tú hagas, no importa que te abstengas de este mundo, las obras que hagas, para Dios son trapo de inmundicia. Ven a Cristo hoy y serás salvo. Cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cree en su resurrección y podrás ser un hijo de Dios. Hermanos, gracias por haberme escuchado, espero que haya sido de bendición. Y bueno, hoy terminamos ya nuestro capítulo 2 de Colosenses. Si el Señor lo permite, la semana que viene estaremos arrancando ya en el capítulo 3. Así que bueno, que Dios los bendiga muy ricamente y vamos a terminar orando para que el Señor también nos ayude a poner en práctica esto y a guardarnos de estas falsas herejías. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por tu palabra que siempre es clara, Señor. Padre,
Guárdanos, Señor, guárdanos de esas prácticas que se estaban dando tanto en el siglo I de la Iglesia como en los tiempos de hoy. Guárdanos en nuestras vidas de no practicar el legalismo, de no practicar el misticismo, ni el ascetismo, Padre. Nosotros sabemos que Cristo es el único que nos puede presentar delante de ti. Nosotros sabemos que no importa lo que hagamos, Padre, solamente importa lo que ha hecho Cristo por nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, tanto en nuestras vidas como a nivel de iglesia también, a cuidarnos de estos enemigos, a cuidarnos de estas herejías diabólicas, Señor. Y guárdanos, Padre, de no apartarnos del Evangelio, de no apartarnos de tu palabra ningún centímetro, Señor. Y guárdanos también de no apartarnos de Cristo, Padre, porque Jesús mismo lo dijo, que separados de Él nada podemos hacer, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.